vamos a hablar con Vanessa Sigley, que es diputada nacional, que es secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales, así que tenemos varios temas para hablar con ella, y también estuvo en la reunión del PJ Bonaerense. Hola Vanessa, Ariel Ijala te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Ari, buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia del Destape. Bueno, gracias. ¿Tenés una tarjeta larga o una tarjeta por cada uno de los cargos? No tengo tarjeta. No tenés tarjeta, muy bien. No. Bueno, Vanessa, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Además, vos conociendo de adentro lo que es el Poder Judicial, ¿cuál es tu análisis? No, en primer lugar, como trabajadora judicial siento vergüenza. Vergüenza de cómo, para hablar solamente de esta causa, ¿no? Y para ir a lo concreto, los alegatos de Luciani, de estos dos fiscales, realmente fuera de toda norma, de legalidad, procedimiento, incumplimiento de todos los códigos, incumplimiento de la Constitución, el mismo TOF 2, las vinculaciones, la falta de imparcialidad, las amistades entre ellos, la hazaña directa hacia Cristina, las amistades con Macri, todo lo que ya se ha dicho y sobredicho sobre este tema demuestra que no solamente que Cristina es inocente, porque si hay que inventar un título que se llama 3 toneladas de prueba, pero al momento de producirlas y de hablar sobre ellas, que es en la etapa de alegatos, no se habla de absolutamente ninguna y se introducen causas finiquitadas donde la propia presidenta fue vicepresidenta actual fue sobreseída, es que no hay nada. Entonces lo único que hay es mentiras. El hecho de que nos encontremos, porque también este capítulo aparte que tiene el lawfare en la Argentina, que es no solamente garantizar la persecución a los líderes dirigentes populares que en las décadas pasadas han garantizado derechos para las grandes mayorías. En Argentina el lawfare además protege y le da impunidad y le garantiza impunidad a los verdaderos culpables de los problemas de los argentinos, como es, entre otras cosas, el endeudamiento, o como es el espionaje ilegal que se hizo en nuestro país, espionaje ilegal que ya realmente, si hay un medio de comunicación que fue pionero en la investigación periodística seria de este tema, fue el Destape. Espionaje que se hizo a familiar del propio Macri, a integrantes de Juntos por el Cambio, o sea, Macri espiando no solo a su propia familia, sino a sus propios miembros de su partido, espacio político. Ni hablar de los miembros del otro espacio político, ni hablar de la Gestapo, de perseguir a dirigentes sindicales. Bueno, ni hablar del espionaje que hicieron los familiares de Lara San Juan, y que fue, bueno, este mismo juez, Llorens, camarista, el que hoy ha ingresado al Consejo de la Magistratura una ampliación de la denuncia contra Llorens, precisamente por el sobreseimiento a Macri, por haber espiado a familiares víctimas de una de las peores tragedias de nuestro país, nuestros héroes de Lara San Juan, que lo único que querían era saber dónde está su marido hundido, qué se estaba haciendo, luchando, protestando para que el Estado los escuche. Bueno, de hecho ese fallo es tremendo, Vanessa, por ahí recordemos a los oyentes. El fallo de que sobresea Macri no dice que el espionaje no existió, dice que existió, pero está bien. O sea, claro, legitimaron el espionaje a familiares como si fueran terroristas que pusieran en riesgo la seguridad presidencial, cuando eran dos mamás que querían acercarle una carta al presidente, o un grupo de familias que hacían un acto en la puerta de una base naval, o sea, no iban a entrar a la base naval. O sea, que no dijeron que no existió, lo que dijeron es que está bien. Y aparte, ¿a quién? Ahí estaban las madres, las hermanas, los padres, los hijos, niños de 8 años, o sea... y aparte después inventan cosas, el cuentapropismo, ¿viste? Empiezan a inventar, claro. No, lo hicieron por cuenta propia, los espías, bueno, empiezan a inventar toda una serie de, crean palabras raras, difíciles para hacerlas parecer jurídicas, y se alejan de todo lo jurídico, de lo republicano, de lo democrático, de todo lo que dicen ser, son lo contrario, exactamente lo contrario. Vanessa, y vos que conocés de adentro, que vos sos trabajadora judicial, estuviste ahí, ¿hasta dónde pensás que puede llegar el Poder Judicial con esto? Digamos,
o pensás que pueden llegar incluso a intentar meter la presa a Cristina? Digamos, ¿cuál es el límite? ¿Dónde frenan? El tema no es el Poder Judicial, son los jueces, algunos federales, también, vamos a hablar de lo concreto, sí. Y de los jefes de esos jueces que están fuera de la justicia también, ¿no? Porque si a mí no me cabe ninguna duda de que si iban a pedir pista a los Abrojos, a la casa de Macri, o a Olivos, o a la misma Casa Rosada, iban a recibir órdenes. Es el poder real que está detrás de esto. Por eso también, como nosotros decimos, hay buenos jueces, como hay malos hay buenos también. Bueno, los buenos tienen que salir a hablar. Claro. Los buenos tienen que salir a hablar, porque si no, caen todos en la misma bolsa y hay que hacerse cargo después. Parte del oscurantismo del Poder Judicial, de no conocer el nombre y apellido, patrimonio, cómo piensan, qué ideas tienen, qué sentencia han sacado, cómo fueron designados los jueces, impide que sean escrutados por la sociedad. Claro. En sus actos de servicio de justicia, son actos públicos, actos administrativos, es un poder del Estado. Los otros poderes del Estado son escrutados por la sociedad, no solamente cada 2 años el Poder Legislativo mediante elecciones, cada 4 años el Poder Ejecutivo, sino además continuamente, en su gestión de gobierno. Bueno, el oscurantismo que anida en el Poder Judicial, contra el cual muchos y muchas luchamos desde adentro, y nunca nos callamos absolutamente nada, de hecho, hoy también hablábamos, ¿no? Quien les habla, y vos lo sabés porque sos uno de los periodistas que ha hecho difusión de cuando le presentamos el pedido de juicio político a Rosengrad, allá por septiembre del 2020, ¿no? Fuimos un poco más linchados mediáticamente cuando el juicio político es una figura constitucional, de un remedio constitucional. Sí. Pero si lo hacen ellos está muy bien. Si lo hacen ellos está muy bien. Bueno, esta es la inequidad que se vive y no puede funcionar solamente el Poder Judicial persiguiendo en soledad. Vanessa, te hago Esto es un engranaje que requiere las grandes corporaciones mediáticas y el poder económico. Solo el Poder Judicial no hace nada. Si no tiene la complicidad y el fogoneo que bien explicó nuestra vicepresidenta desde los medios corporativos, generando el clima, el relato y acomodando la conciencia social para que tal avasallamiento pueda producirse, ¿no? Te hago una más por mi parte. ¿Qué responsabilidad tiene este gobierno, que lleva ya casi 3 años, en que el Poder Judicial siga exactamente igual que como lo recibió? Bueno, yo creo que no se puede decir la responsabilidad de un gobierno, porque el Poder Judicial es un poder aparte, como es el Poder Legislativo. Bueno, son 3 poderes los que conforman el Estado. Sí. Lo que sí la responsabilidad puede ser de la dirigencia política, no del gobierno. Nosotros tenemos que... y no es que el tiempo, bueno, ya el tiempo que pasó, pero el tiempo que nos queda por delante es nuestro. Entonces, lo que nos queda por delante, hay que hacer todo lo que ajustado a derecho y lo que la democracia nos demanda. Y eso es lo que estamos haciendo. Mira, damos luchas que tardan un montón de tiempo. ¿Viste? Yo digo, a veces a mí me da impotencia, ¿no? Los tiempos de la justicia, como a cualquier ciudadano que no le sale un juicio, como a cualquier trabajador que no tiene su justa indemnización, como a cualquiera que acude para una cuestión de familia. En el Consejo de la Magistratura de la Nación nos obstaculizaron y tardaron hasta que pudimos en el día de la fecha votar la citación al juez Geminiani. Claro, hoy se votó eso, ¿no? Juez de casación que conocido públicamente por actos de misoginia y de violencia de género. Sí. No solamente aquella vez que encerró a una empleada, la privó de su libertad por no haber obedecido una orden, sino también por haber el día del 8 de marzo dicho a sus colegas, pares de él, otras camaristas de casación, feliz día a todos los delincuentes.
luego por haber también cometido un atropello contra un auditor del Consejo de la Magistratura empujándolo en un avión. Bueno, recién hoy pudimos votar, después de haber producido, tomado testimonios, bueno, hecho todo lo que había que hacer, la citación a este magistrado. Y esto tiene que ver también, y yo se lo agradezco a la militancia y a la sociedad, tiene que ver con la participación social, esto de no ser escrutado, ¿viste? Que hablábamos al principio. Bueno, la justicia, el Poder Judicial va a mejorar en la medida que la sociedad active las demandas hacia él. Y la verdad que tiene que ver con el nivel de movilización de estos últimos días. No me cabe duda. Vanessa, te saluda Mariano Beldic. Buenas tardes. Hola Mariano, ¿cómo andás? Bien, quiero preguntarte, te cambio un poquito el eje nomás para llevarte hacia lo que fue hoy la participación de Máximo Kirchner en el Congreso del PJ, ahí en la provincia de Buenos Aires. Él en un momento habló acerca de la cuestión de las paritarias, la cuestión de la suma fija, como intentando buscar algún punto de encuentro, digamos, diciendo que una cosa no quita la otra, sino que en su momento Néstor Kirchner había empujado los dos caminos para recomponer los sueldos. ¿Qué tan unido está el sindicalismo hoy? En esto te pregunto con el doble sombrero, ¿no? O sea, como militante del PJ, además también como representante de la corriente federal. Sí, efectivamente fue uno de los temas de discusión de la mesa del Consejo del Partido. Además, digamos, yo integro el partido, soy la secretaria de organización, pero integro por la rama sindical. Y todos los integrantes de la rama sindical del PJ, que estábamos 8 integrantes que estábamos hoy, compartimos y también aludimos a que no es contradictorio la existencia del reparto de una suma fija con las paritarias. Son complementarias. Nosotros y nosotras necesitamos que la recuperación del poder adquisitivo. Se nos cortó la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Vanessa Sile, que es diputada nacional. Hola. Ahí te recuperamos, sí. Ay, perdón, no. No hay problema. Estabas diciendo que no es contradictoria la suma fija con la paritaria. Claro que no es contradictoria, fue uno de los temas de discusión y todos estamos de acuerdo en que no hay contradicción alguna y que se necesita, recordemos, cuando Néstor Kirchner dio la suma fija, recuperó y fue una inyección y una ayuda muy grande, incluso para los propios sindicatos que venían de los años del menemismo sin discutir paritaria. Claro. Y hasta faltaba gimnasia. Entonces Néstor, además de sacar la suma fija, saca un decreto diciendo que se reabren las paritarias en Argentina. Fíjate vos si no van a ser complementarias, ¿no? Así que esa es la postura que hoy mantuvimos todos los miembros lo expresó nuestro presidente del partido y también todos los miembros que integramos la rama sindical. Y quiero aprovechar para preguntarte también por la incorporación de Walter Correa al gobierno de Axel. Bueno, ayer fue la jura. ¿Qué significa que por primera vez haya un sindicalista y de la línea quizás de la corriente federal, que es una que se ha expresado más vivamente en los últimos tiempos, al frente del Ministerio de Trabajo? Es definitivamente un hecho histórico, porque el compañero Walter Correa, digamos, no es un compañero que designa el movimiento sindical, sino que él mismo es dirigente de su propia organización, él mismo es sindicalista, y la verdad que no hubo nunca un ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires que proviniera de las filas del movimiento sindical y sea dirigente sindical. Para nosotros y nosotras en particular, quienes integramos la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, es un orgullo inmenso. Y Walter cuenta con absolutamente todo nuestro respaldo, nuestra colaboración. Vamos a trabajar con él, junto a él y a su disposición para mejorarle la vida, el salario y las condiciones laborales a todos los laburantes de la provincia de Buenos Aires y todas. Vanessa, muchas gracias por atendernos, te mando un abrazo. No, les mando un abrazo muy grande y un saludo a toda la gran audiencia del Destape. Dale, muchas gracias.